Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video vamos a analizar un, un ejercicio sobre lectura e interpretación de gráficos. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones cuando leemos un gráfico. Inicialmente tenemos que ver qué es lo que se está representando en dicho gráfico. Este que tenemos acá es un gráfico cartesiano. Tenemos un eje vertical, un eje horizontal, y acá se nos explica cuál es la situación que está representada en este gráfico, y a partir de este gráfico vamos a responder una serie de preguntas. Bueno, lo que dice esta situación es que el 21 de julio del 2018, un observatorio meteorológico registró las temperaturas en la ciudad de Bariloche durante todo un día completo, desde las 0 horas hasta las 24 horas. El gráfico muestra dicho registro de temperatura en función del tiempo. Entonces, bien, si miramos el gráfico, en el eje horizontal tenemos esto que se nos dice acá, que es el tiempo. En la situación se nos mencionaba que acá estaban representadas las temperaturas que se registraron en la ciudad de Bariloche durante todo un día completo. Por eso, si nos fijamos en este eje, la graduación va desde 0 hasta 24 horas y hay una escala de 2 en 2. Por lo tanto, este es el tiempo. En el otro eje tenemos justamente las temperaturas que se registraron durante todo este día. Fíjense que, a diferencia del otro, de la otra medida que era el tiempo, podemos tener temperaturas positivas y temperaturas negativas, que son las temperaturas bajo cero. Si analizamos de forma de forma general este gráfico, lo que podemos ver es que si en el eje vertical están representadas las temperaturas, la temperatura fue bajando, o sea, disminuyendo hasta cierto punto, y en un momento del día empezó a subir, o sea, empezó a hacer más calor, hasta que en un momento del día nuevamente empezó a bajar la temperatura. O sea, eso lo miro en el eje vertical. Si respondemos las preguntas que están acá planteadas, pueden quizás ayudar a poder entender qué es esto de la lectura de gráficos. Bueno, muy bien. Entonces, acá inicialmente tenemos esta primera pregunta, dice, ¿qué temperatura se registró a las 10 horas? Entonces, el tiempo dijimos que lo tenemos acá en el eje horizontal. Las 10 horas las tenemos acá. Entonces, ¿qué temperatura le corresponde? Bueno, para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es una proyección imaginaria verticalmente hasta chocar el gráfico, y para ver en este punto qué temperatura le corresponde, nos movemos horizontalmente hasta el eje vertical y ahí leemos la temperatura que le corresponde a 10 horas. Como estas son las primeras mediciones que hacemos, esa línea imaginaria la voy a hacer de forma escrita como para que se note qué es lo que estoy haciendo. Entonces, arrancamos desde 10. Vamos desde 10 hasta que toca con la gráfica, y ahí luego nos movemos horizontalmente para ver a este punto qué temperatura le corresponde. Si ustedes se fijan, está en la mitad de 4 y 6. Por lo tanto, esta temperatura va a ser 5 grados. Entonces acá podemos responder que la temperatura que se registró a las 10 de la mañana fue de 5 grados.
Bueno, la siguiente dice, ¿qué temperatura se registró a las 17 horas? De vuelta tenemos lo mismo. En el eje horizontal tenemos el tiempo. El 17 no lo tenemos acá, pero vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Tenemos 16 y 18 horas, o sea que el 17 va a estar justo en la mitad. Si queremos saber la temperatura que le corresponde a las 17 horas, subimos hasta el gráfico y después nos movemos hasta el eje vertical. Entonces, estos son las 17 horas, subimos hasta tocar el gráfico y después nos movemos horizontalmente hasta llegar hasta el gráfico. Y esto es va a ser 8 grados. ¿Está bien? Entonces, la temperatura que se registró a las 17 fueron 8 grados. Y esa va a ser la respuesta de esta pregunta. Acá tenemos esta última, dice, ¿qué temperatura se registró a las 20 horas? Las 20 horas las tenemos acá. Hago la proyección vertical. Esto es 20 horas. Y la proyección horizontal nos va a decir que a las 20 horas hizo 4 grados. ¿Está bien? Bueno, ahora para responder otra serie de preguntas, porque acá lo que hicimos fue, a partir de un horario, indagar sobre qué temperatura le corresponde. Bueno, podemos hacer el camino inverso. A partir de una temperatura, ver qué horario se encontró esa temperatura. Para eso vamos a analizar otro gráfico en limpio para no mezclar las notaciones. Bueno, tenemos ¿en qué momento se registró una temperatura de 6 grados? Entonces, las temperaturas las tenemos en este eje, pero se nos pregunta en qué momento, o sea, en qué horario del día. 6 grados lo tenemos acá. Para saber en qué horario se produce esa temperatura, vamos hasta el gráfico y después, una vez que encontramos ese punto, vemos qué valor le corresponde en el eje horizontal. Pero acá hay una cuestión. 6 grados no hizo solamente en este horario. Si continuamos la proyección, vemos que en otro momento del día también se produjo una temperatura de 6 grados. Entonces, esta proyección la vamos a hacer que corte a estas dos partes de la gráfica. Y vamos a ver cuál es el horario que le corresponde a las dos. O sea, por un lado tenemos esta temperatura que se produce a esta hora y esta otra en otro momento del día. ¿Está bien? Bueno, acá, si lo pueden mirar, no podemos decir que hizo 6 grados a las 10 de la mañana. Está bien porque no cae justo a las 10, está un poco corrido de las 10. Podemos decir entre las 10 y las 11. Recuerden que en el medio de 10 y 12 acá tenemos el 11. Entonces podremos decir pasada de las 10, entre las 10 y las 11. Y después acá el otro momento es hizo 6 grados a las entre 18 y 20 tenemos 19 horas. Entonces acá tenemos 19 horas. Y acá entre las 10 y 11. Entonces, nuestra respuesta van a ser dos lugares. Hizo 6 grados entre las 10 y 11
y a las 19 horas. Estos serían los dos momentos del día en donde se produjo 6 grados. Después, una pregunta similar es: ¿en qué momento se registró una temperatura de 1 grado? 1 grado lo tenemos acá entre 0 y 2, justo en la mitad. Entonces vamos a hacer una proyección horizontal y vamos a buscar los lugares de la gráfica que cortan ese punto. Acá van a ser, si ustedes se fijan, 3 lugares. O sea que hay 3 momentos del día en donde partimos desde acá, desde 1 grado. Estas líneas que estoy haciendo acá son auxiliares. Está bien, o sea, no hace falta hacerla porque si ustedes se fijan, hacemos todo en un gráfico, lo sobrecargan bastante. Es más que nada para que se pueda ver de dónde salen las interpretaciones de cada una de las lecturas. Entonces, tenemos para 1 grado, acá hay una lectura, hacemos la proyección hacia abajo, acá tenemos la primera. Entre 0 y 2, por lo tanto, a la 1, acá lo podemos aclarar, se producen entonces 1 grado en 3 momentos del día. En 3 momentos del día. A la 1 va a ser el primer momento, acá tenemos el otro, bajamos verticalmente, a las 8 es el segundo momento y también le corresponden, fíjense acá, el final del gráfico, justo a las 24 horas y a las 24 horas. En estos 3 momentos se produce 1 grado. Luego, en 2 momentos hubo 0 grados. ¿En qué horario fue? Los 0 grados, fíjense, si miramos el eje vertical, lo tenemos acá. Por lo tanto, los 0 grados de temperatura están representados en el eje horizontal. O sea, donde la gráfica corta al eje horizontal, en ese momento se producen 0 grados. Si ustedes se fijan, el gráfico, la temperatura viene bajando hasta que a las 2 de la mañana le corresponde 0 grados. Baja, baja, hasta más o menos menos 3 grados, después empieza a subir. Entre las 6 y las 8, aproximadamente a las 7, se hace de nuevo 0 grados y ahí empieza a subir. Entonces, se producen 2 momentos. Uno es a las 2 de la mañana, se produce 0 grados, y también a las 7. A las 7 se producen 0 grados. ¿Dónde se puede ver en el gráfico? Justamente donde la gráfica, donde la curva corta al eje horizontal. Al eje horizontal. El eje horizontal, recuerden que coincide con el 0 grados. Después, por último, identificar cuáles fueron las temperaturas máxima y mínima registradas ese día y en qué momentos se producen. Dijimos, las lecturas las hacemos sobre el eje vertical, por lo tanto, si nos fijamos, la temperatura fue bajando hasta este punto. Entonces, por lo tanto, acá voy a marcar estas, voy a poner este punto de la pregunta anterior, que hizo 0 grados, y voy a aclarar acá a las 2 de la mañana. Y acá también voy a aclararlo, que hizo 0 grados
a las 7 de la mañana, como para que quede reflejado en el gráfico. Y ahora con otro color hacemos en qué momento se produce la temperatura máxima y mínima. Entonces acá viene bajando la temperatura, fíjense, más o menos a las 4 de la mañana se produce un quiebre, o sea, deja de bajar y empieza a subir. Entonces, por lo tanto, acá tenemos el punto mínimo de temperatura. Si hacemos las proyecciones, podemos ver que a las 4 ISO está entre -2 y -3, entre -2 y -4, perdón. Entonces, esta es la -3 grados, es la temperatura mínima. Y se produce a las 4 de la mañana. Está bien en este punto. Entonces acá lo voy a responder. Temperatura mínima es -3 grados a las 4 de la mañana. Y luego la temperatura máxima. Acá vemos que va subiendo hasta que en un punto deja de subir y ahí empieza a bajar. Por lo tanto, el máximo es ese lugar donde se produce el quiebre. Si fijamos qué temperatura le corresponde a ese valor, es acá, 10 grados. Esa fue la temperatura máxima registrada en todo el día. ¿A qué hora fue? Hacemos la lectura sobre el eje horizontal, entre las 12 y las 14. Esta fue 10 grados, la temperatura máxima. Entonces, temperatura máxima, 10 grados, y se produce a las, dijimos, entre las 12 y las 14. En la mitad es 13 horas. ¿Está bien? Y bueno, y de esa forma pudimos hacer este análisis completo de lectura de gráficos de una situación de registros de temperatura en función del tiempo. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.